Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer una historia de un hombre que Dios eligió y lo eligió para algo. Y hoy hablaremos acerca del desarrollo que debe de tener un cristiano en esta tierra. Vamos al versículo 9. Dice la escritura: luego Jesé llamó a Samá, pero Samuel le dijo: tampoco lo ha elegido Dios. Jesé le presentó a Samuel 7 hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Jesé: ¿ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó: tengo otro que es el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: manda llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel: levántate y échale aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Fíjense qué bonito. Algo aquí que nosotros en esta mañana vamos a aprender es que sí tenemos que desarrollarnos como creyentes, que no podemos quedarnos estancados a la suerte, ¿verdad?, que nos pueda acompañar. David era un jovencito, muy jovencito, mas sin embargo Dios lo miró entre todo su pueblo. Escuche bien: entre todo su pueblo, entre todo el pueblo de Israel, lo miró, lo eligió y lo llamó. ¿Sí? David no necesitó ir a buscar a Samuel para decirle: Samuel, por favor, úngeme. No, sino que Dios envió a Samuel y le dijo: Samuel, vete a Ramá, porque ahí hay un muchacho que yo quiero, yo ya lo he elegido para que sea el sucesor de Saúl. Y Samuel se asustó. Imagínese usted, se asusta y dice: Señor, pero ¿qué le voy a decir al rey Saúl? Si se entera me mata. Y el Señor le dice: dile que vas a ir a Ramá para poder ofrecer un sacrificio, agarra una vaquilla y llévala. Fíjense cómo Dios trabaja en nuestro desarrollo. Y Samuel hizo lo que le dijo el Señor y se encaminó hacia aquel lugar, se encaminó hacia la casa. Dios es exacto: vete a la casa de Jesé, o vete a la casa de este varón, y ahí te voy a mostrar a quién he escogido. Y miren, pasaron los más fuertes, pasaron los mayores. Dice la escritura que pasaron 7 hijos que le presentó este padre, y le dijo Samuel a Jesé: ninguno de los 7 que me has presentado es el que yo he, o el que Dios ha elegido. ¿Tienes otro por ahí? Porque a veces nosotros nos sentimos menospreciados. Pero entonces Dios de lo menospreciado, por eso dice que de lo menospreciado, de lo más vil y de lo más necio, es de donde Dios saca lo hermoso para poder decir y hacer cosas grandes y maravillosas con los seres humanos. ¿Ya vio de dónde lo sacó? De lo despreciado. ¿Por qué ahora entendemos por qué dice que de lo despreciado? Porque los hermanos lo despreciaban y ellos querían que David estuviera lejos de la familia, ¿sí?, para que no les estorbara. Y resulta que lo mandó traer, y viene David. Inmediatamente Dios le dice a Samuel: levántate y derrama la botella, ¿sí?, de aceite sobre su cabeza. Derrámala. Y cuando Samuel derrama el aceite sobre su cabeza, a partir de ese momento el Espíritu de Dios entró en este joven y lo hizo, ¿verdad?, un gran influyente sobre la vida social. Si usted anhela que el Espíritu de Dios, el que está en usted, se desarrolle, se va a desarrollar para estar en la vida social, porque no solamente es para mí, para que yo me encierre, ¿verdad?, en mi recámara todo el día y esté orando y orando y orando, y la gente que está necesitando, yo tenga que orar a Dios: ayúdalos por favor, envíales a alguien, No,
Cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, te va a sacar en medio de todo y te va a poner en un lugar muy especial, ¿sí? Ahora, David ya con la unción del Espíritu de Dios empieza a vérsele algo en su vida. Resulta que cuando el Espíritu de Dios sale de Saúl y llega a David, se queda el hueco y entonces Saúl le entra un espíritu que Dios le mandó que lo atormentara. Y después dijo que solamente eso se calmaba, ese espíritu de atormentarlo, cuando alguien tocaba un instrumento musical. Entonces Saúl da una orden, ¿verdad?, a sus sirvientes para que le buscaran un varón que tocara bonito, para que cuando aquel espíritu viniera y lo atormentara, entonces con la música se tuviera que calmar. Y dijeron: en la casa de Jesé hay un varón que es un músico muy bueno. Fíjate cómo Dios te va viendo el panorama para que tú te des cuenta cómo Dios quiere el desarrollo de la vida de los seres humanos. No los llama para ponerlos en el templo, en una columna, poner los nombres de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces digamos: ¡wow! ¡Qué bonito! No nos llama para eso. Al templo venimos, a la casa de Dios, porque es donde todo lo que hemos leído en la semana se nos va a declarar, para que nosotros sepamos que Dios nos habló en la semana, ¿sí? Y llega David con el rey y hermanos, y un día sucede de que su padre lo llama y le dice: ten, quiero que lleves esta comida, se la lleves a tus hermanos y te des cuenta de cómo están, no sea que ya los hayan matado, y tú vas a verlos y llévales comida. Dale, se fue David, y ahí va David. Aquí lo que quiero hacer notar es lo siguiente: que en la vida que tú vas viviendo siempre va a haber una mano, alguien, Dios va a utilizar a una persona para que te vaya abriendo el camino, ¿sí? Para que te vaya abriendo el camino, para que te empiece a relacionar. El primero que utilizó Dios fue a Samuel, el segundo a su padre, ¿sí? Y ahí va, en medio de adversidades. La vida en Cristo es que tu desarrollo tenga que enseñarte a aprender a vencer las adversidades. Escuchábamos el testimonio de Giovanni en esta mañana, todo lo que él tiene que pasar para poder llegar a adquirir un 9.5. No fue fácil. Ahora, nosotros tenemos que ya mentalizarnos a que la vida en Cristo no es fácil, porque se te van a levantar todo lo que ni siquiera te imaginas, para poderte detener. Y muchas veces la gente, como no piensa que solamente es un puntito, pues ahí se queda. Pero ¿quién se le levantó a David? Los hermanos que no lo querían. ¿Quién se le levantó a David? ¿Sí? El rey Saúl. ¿Quién se le levantó a David? Sus hermanos, nuevamente cuando llegaron al lugar donde estaba la guerra. Y cuando David llega y escucha a aquel gigante, ahí está la oportunidad. Para algo Dios te llama y te prepara. Entonces escucha a David, aquel gigante que dice que sale y reta a los escuadrones del Dios viviente y los humilla. Los humilla porque todos estaban en un tiempo de temor. Pero Dios te da la inteligencia. Es otra cosa que Dios quiere, que nosotros tenemos que entender. Que necesitamos inteligencia para que el desarrollo siga funcionando. Y entonces le da esa inteligencia y pregunta a David a sus hermanos, porque cuando llegan los sorprenden y le dicen: ¿y tú qué
qué haces aquí? De seguro vienes de chismoso para ver aquí qué está pasando en la guerra. En lugar de que le dijera gracias hermano porque nos trajiste unas tortas de higo, gracias porque nos trajiste esto, gracias. No, lo agredieron inmediatamente. Y ahora, David, fíjense cómo tenemos que ser las personas que se desarrollan. Ninguna prueba en la vida te tiene que detener si tú crees que has sido elegido por Dios. Nadie te puede tirar, nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Y entonces ahora David le pregunta a alguien: ¿y qué le van a dar al que mate a ese gigante? No, pues le van a dar a la hija del rey y la familia no va a pagar impuestos y es... bueno. Fue con otro y le pregunta lo mismo. Y le contesta lo mismo. Y entonces David dice, va con Saúl y también el rey se le estaba poniendo enfrente para no dejar que aquel varón se siguiera desarrollando. Usted va siguiendo la prédica en esta mañana y vea los pasos que se tienen que dar para poder tener un desarrollo en nuestra vida. No podemos quedarnos solamente con decir, yo soy cristiano. Porque les comentaba, hoy en día el cristiano habla mucho, pero actúa poco. Actúa poco. Platicaba ayer con un hermano y le decía, hermano, el mejor testimonio que nosotros podemos dar con nuestra vida es con tus hechos. Que los hechos son el fruto de lo que tú estás viviendo. Porque la gente tiene que ver en ti que hay algo diferente en ti a lo que tiene la gente que no conoce a Dios. Y ahí está, sigue el desarrollo. Y va con el rey y le dice, Señor, yo voy a matar ese gigante. Y le dice, muchacho, no se puede, tú eres muy jovencito. ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida que te dicen, pero si ahí en la iglesia solamente te están entreteniendo, te están lavando el cerebro, te están robando, ¿cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos hijos le han dicho, verdad, a las mamás, a los papás, que vas a hacer ahí si solamente vas a perder el tiempo, porque sigues siendo la misma persona? ¿Por qué seguimos siendo las mismas personas? Porque no tenemos una visión que el Espíritu de Dios tiene que abrir en cada uno de nosotros para poder ver que yo tengo que desarrollarme, que usted tiene que desarrollarse. De otra forma, ¿cómo podría usted vencer a un enemigo? Vea los pasos que tuvo que llevar David, paso a paso. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado a punto de tirar esa toalla, como decimos? Ya, ¿para qué voy a la iglesia? Porque alguien se puso enfrente de nosotros y quiso desbaratar el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que te desarrolles día con día, que te prepares, porque va a llegar el momento en que Dios te va a encomendar algo y tú puedas cumplirlo. Que sepas que nadie te puede detener ni te podrá detener en todos los días de tu vida. Amén. Y Saúl le dijo a David, eres muy jovencito, muchacho. Ese gigante es un hombre que se ha preparado por muchos años para ser un gran guerrero. Pero entonces David le contesta, dice otra cosa, sabiduría.
La sabiduría sirve para destruir todo lo que el enemigo te pueda levantar. ¿Y cómo le contesta con sabiduría? Le dice David a Saúl: Señor, yo era pastor de ovejas de mi padre, y ahora cuando un león venía y se robaba una de las ovejas, yo lo perseguía, y cuando lo alcanzaba, aquel león, si se me aventaba encima, yo lo golpeaba y lo mataba, Señor. Y si era un oso, de igual manera hacía lo mismo. Por eso, si eso hacía con aquellos leones y aquellos osos, ¿qué no puedo hacer con ese gran gigante? Lo voy a matar, Señor. Ahí está el desarrollo. Cuando el cristiano se empieza a desarrollar, ¿sí?, empieza a tener una seguridad, porque sabe que ya trae un historial. Escuche esto: cada uno de nosotros vamos formando un historial de nuestra vida, y cuando nosotros nos detenemos y empezamos a recordar desde nuestro principio que llegamos a los pies de Cristo y hasta el día de hoy, encontramos victorias poderosas. Y esas victorias poderosas son las que nos animan para poder seguir adelante. Amén. Y quien se levante contra usted no lo podrá detener. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios va dirigiendo la vida de aquellos que quieren una transformación completamente de su vida. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que desarrollarnos. Pastor, ¿en qué me tengo que desarrollar? En lo que te venga a la mano, porque Dios te va a sorprender. ¿Qué harías tú si el Señor te tiene una bendición? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué decisión tomaría? Imagínese que a alguno de ustedes Dios le dijera: yo te estoy llamando porque tú vas a ser, ¿verdad?, un pastor o una pastora en la ciudad de San Luis Potosí. La gente que no se desarrolla inmediatamente diría: no, Señor, yo para eso no nací, yo para eso no sirvo, yo para eso como que... No, Señor, no, eso es una gran responsabilidad, amado hermano y hermano. Desde el momento que tú naciste, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos en la vida y con la vida. ¿Cómo podemos hablar de grandes batallas? ¿Cómo podrá la gente fijarse en usted para que usted le cuente sus victorias? ¿Cómo Dios la ha sacado adelante? ¿Cómo Dios la ha levantado? Porque todos aparecemos de la nada. De la nada aparecemos. Nadie nació diciendo: yo soy esto. Yo cuando llegué a esta iglesia, llegué de la nada, fui tomado de la nada. Y Dios me llevó en un desarrollo. Hubo gente fuerte, gente poderosa, que se levantó contra mí. Pero cuando Dios tiene el plan y tú lo sigues, es cuando tú eres victorioso o eres victoriosa, mujer. Amén. Y debes estar preparado. El desarrollo te va a traer oportunidades para que te desarrolles más. Pero hay mucha gente que dice: ay, no, pastor, ¿y yo para qué quiero esto? ¿Yo para qué quiero lo otro? Yo solamente quiero tener a Cristo en mi corazón, Señor. ¿Sí? Es bueno, Jesús está en el corazón y está a través del Espíritu Santo.
algo, pero tu vida debe tener desarrollo. Y tenemos que aprender de los pasos que tuvo David para poderse desarrollar. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos a alguien que busca detenernos? Que no está pensando en desarrollarse, empieza a llorar. Señor, ya no aguanto esta vida. Ya no la aguanto. Ha llegado el pensamiento hasta de matarme. ¿Para qué quiero esta vida? Esto es cuando nosotros no dejamos que Dios nos forje como unos grandes guerreros, unas grandes guerreras. ¿Ustedes creen que Moisés nació siendo guerrero? Moisés lo tuvieron que preparar para ser un gran guerrero. Tanto así que Faraón le había puesto el ojo para que fuera su sucesor. Pero se desarrolló. Ahora, no pudo continuar su desarrollo en el pueblo que era esclavo, sino tuvo que salir desechado de lo más vil, de lo más desechado y de lo más necio. Sacó Dios a Moisés para encomendarle una gran misión. Y continuó el desarrollo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros a veces los creyentes queremos, ¿verdad?, que solamente con decirle, Señor, por favor, ayúdame, ya va a estar ahí. Pero no, tenemos que pasar procesos. Ahorita estamos ministrando a un matrimonio y resulta que la esposa hace muchos años, cuando era jovencita, ¿verdad?, le dieron una Biblia. Y esa Biblia, dice ella, que la leía y la leía. Y cuando estaba platicando con ella, entonces ella me dice, don Fermín, ahora entiendo todo. Aquella Biblia que me habían regalado, yo me casé y dejé de leerla, pero hoy entiendo que vino con un propósito. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Pasarlos por un problema para meterlos nuevamente a un desarrollo. ¿Por qué tenemos que esperar un problema en nuestra vida para desarrollarnos, cuando nosotros voluntariamente tenemos que hacerlo? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros le demos la soltura, le tengamos que decir, papá, mira, yo sé que por naturaleza soy pecador, pero quiero pedirte que tú me guíes. Si tú ya me elegiste, como dice la Escritura, que Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. ¿Entre cuántos nos eligió Dios? La segunda cosa es que nosotros tengamos que dejar que Dios nos hable para que nosotros sepamos qué es lo que va a continuar. ¿Sí? Y así sucesivamente. De tal manera que aquel hombre, aquel muchacho, siendo muy joven, salió a pelear con el gigante y lo mató. Y escuche bien, lo que usted profetice
con su boca, es lo que va a suceder. David le profetiza en su cara a aquel gigante y le dice: hoy te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. David en ese momento no pudo ver sus debilidades, no pudo ver que era un chamaco. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios tomó el lugar en la vida de David y entonces el Espíritu de Dios lo llevó a la grandeza. A veces nosotros pensamos que en nuestra carne vamos a llegar a la grandeza. Tiene que ser el Espíritu de Dios el que nos tiene que llevar, como lo llevó a David, a las grandes victorias. Y escuche bien, lo que David le dijo a aquel gigante se cumplió. Corre a la batalla, se pone enfrente del gigante y entonces David con una piedra saca, se la pone a la onda, le da vueltas, no sé cuántas vueltas le daría, y de repente la suelta y le entra al gigante por una rendija que tenía aquí en la frente. Aquel gigante cae, David corre, le saca la espada de Goliat y le corta la cabeza. Misión cumplida. ¿Por qué misión cumplida? Porque el Espíritu de Dios estaba hablando por David. ¿Y quién estaba guiando a David? El mismo Espíritu de Dios. Ahí está un personaje que podemos ver en esta mañana, que Dios lo llevó de la nada en un desarrollo hasta llegar a una gran batalla. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que entraron, ¿verdad? David iba con la cabeza del gigante y entonces el pueblo empezó a cantar. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Señor, lo que le prometí, misión cumplida. ¿Podríamos nosotros decirle así a Dios en este momento? ¿O podríamos nosotros decir, señores, que pues es que a veces soy débil? Señores, que a veces, ay, Señor, mi economía está mal, Señor. Mi esto está mal. ¿Sería lo que nosotros le diríamos a Dios en esta mañana? ¿O nos presentaríamos con la cabeza del gigante y le diríamos al Rey de Reyes, Señor de los Señores: Señor, misión cumplida? Ahora, no queda ahí, porque empieza una persecución del rey Saúl en contra de David, porque el pueblo estaba aclamando a David como un rey. Y empezó una persecución. Y David se tuvo que mover con la astucia, tuvo que moverse de un lado a otro para que David no lo matara. Porque ¿cuál era el propósito de Dios en darle ese desarrollo? En que David había sido para ser un rey del pueblo de Israel. Y sabe una cosa, lo que Dios te promete, te lo va a cumplir, pero tú tienes que tener un desarrollo. Dios no va a cumplir algo si nosotros como seres humanos, como creyentes en Él, no trabajamos para desarrollarnos. ¿En qué me tengo que desarrollar? Te tienes que desarrollar en tu vida espiritual. Te tienes que desarrollar en tu vida económica. Te tienes que desarrollar en todo. En todo. Dios no te llamó solamente para ser espiritual.
Porque tu vida tiene algo natural y en la vida natural hay cosas seculares que tú tienes que desarrollarlas para poder alcanzar el galardón en esta vida, que tú puedas decir verdaderamente: mi Dios existe, porque me he estado desarrollando. Por eso no tenemos que perder el tiempo. Quien pierde el tiempo, quien duerme de más, está perdiendo el tiempo, no se está desarrollando. El que se dedica a orar y a orar y a orar no se va a desarrollar, porque la oración y la vida espiritual, la oración forma la vida espiritual, y la vida espiritual tiene que caminar con la cosa natural, con la vida natural. Porque una de la otra depende. Si no, cuando Dios habla y dice: bueno, si tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. ¿De qué está hablando? De las obras de la vida natural. Ahora, tú tienes obras, ahí está. La vida natural, muéstrame tu fe. La vida espiritual. Las dos cosas tienen que caminar juntitas. ¿Sí? Y nadie puede decir: yo ya estoy vieja o viejo, que es la frase que utilizamos los mexicanos. Ahora que encontramos otros: ¿y yo para qué quiero esto? ¿Para qué quiero lo otro? Yo me conformo solamente con que Dios me dé de comer. Por eso muchos cristianos solamente tienen para comer, porque es lo que confiesan con su boca. ¿Sí? Ahora el desarrollo nos va a brindar las oportunidades. Va a salir alguien que a lo mejor necesita de Jesús en mi área espiritual, ¿verdad? Y entonces voy a decir: Padre, oro por esta persona, porque yo creo, Padre, que tú, ¿verdad?, eres esto. Tú me mandaste, tú quieres que yo ore por ella. No que levantamos nuestros ojos al cielo: Padre, ¿quieres que ore por esto? Si para eso nos llamó. ¿Se dan cuenta? Ahora sale una oportunidad de buen trabajo. No diga usted como decían antes: ay, Señor, por favor, deme 15 días para ir a orar y ayunar y pedirle a Dios, si es la voluntad de Él, que yo haga este trabajo. Entonces, ¿qué has hecho en la vida? ¿Acaso tu oración que estás haciendo no es para que te desarrolles? Te aparece la oportunidad y dices: déjame pensarlo. Te digo una cosa: hoy en este tiempo no puedes pensarlo, no puedes seguir pensando así, porque detrás de ti hay 100 personas que están buscando ese trabajo. ¿Te das cuenta? Tenemos que desarrollarnos. ¿Y cómo nos desarrollamos? Señor, yo no solamente quiero ser espiritual, yo quiero ser una persona en esta tierra que estoy dispuesto a ver tu poder y tu gloria. Te llegan a ofrecer un avión y ¿qué va a decir? En primera ni se pilotear. En segunda sale muy caro. Pero cuando no estamos preparados, cuando no estamos desarrollados, así pensamos. Pero si estamos desarrollados, diríamos: bueno, no sé manejarlo, pero si me lo ofrecen, yo tengo el dinero, lo compro. ¿Acaso no hay pilotos que están buscando trabajo? ¿Acaso no hay financiamientos para poder empezar a trabajar? ¿Te das cuenta? Eso es estar atento a lo que Dios te ha llamado. Es que desarróllese. Dejemos de llorar y vamos a desarrollarnos. Demuéstrese. Usted
se va a desarrollar y no lo va a hacer para demostrarles a los demás que usted se está desarrollando. Nunca piense eso. Usted se va a desarrollar para demostrarse a sí mismo que está evolucionando.